plaza de San Pedro abarrotada, la fumata anunció este 8 de mayo la elección del nuevo papa, el cardenal Robert Francis Prevost. Estadounidense y peruano, ha elegido el nombre de León XIV, un giro simbólico hacia la tradición. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿qué poder tendrá León XIV? Habemus papam. A las 6 y 7 minutos de la tarde salió fumata blanca. A las 7 y 14 minutos se abría la logia, el balcón central del Aula de las Bendiciones sobre el pórtico de la Basílica de San Pedro. Todavía no había empezado a anochecer en Roma y el cardenal francés Dominique Mamberti anunció al mundo entero el nombre del nuevo papa en latín. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Tiene 69 años, nació en Chicago de madre española y estudió matemáticas y teología. Estas fueron sus primeras palabras como pontífice número 267 de la Iglesia Católica, el jefe supremo de 1.400 millones de fieles. La pace sia con tutti voi. Empezó León XIV hablando de paz, de unidad, en una iglesia que, como sabemos, llegaba muy dividida al cónclave. È il primo saluto del Cristo risorto. Y habló de tender puentes, algo en lo que siempre insistió su antecesor, el Papa Francisco, que se ha interpretado como una continuidad de este pontífice. También una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. León XIV fue el hombre de confianza de Francisco. Habrá que esperar para ver si sigue la línea de su antecesor o no. De momento tenemos gestos como este. Y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Que hablase en castellano fue algo muy comentado, un guiño al mundo hispanohablante, porque aunque sea el primer estadounidense que va a sentarse en la silla de San Pedro, León XIV ha pasado casi toda su vida fuera de Estados Unidos. En Perú vivió casi 40 años. Y así lo celebraron en San Pedro. León XIV va a concentrar un poder espiritual y diplomático único en el mundo. En un momento en el que la Iglesia Católica se enfrenta a desafíos como la pérdida de fieles y los escándalos de pederastia, nos preguntamos qué margen de acción tiene León XIV, su nuevo pontífice. Hola, Juan. Hola, encantado. Juan González Bedoya ha escrito durante muchos años sobre religión en El País, así que ahora que tenemos nuevo papa, ¿cómo no te iba a llamar? Es un jefe de Estado de un país diminuto, el Vaticano, pero con influencia mucho más allá. Así que para los que no conocemos las entrañas de la Iglesia Católica, dime, ¿hasta qué punto tiene poder? Tiene poder todo y nada. Todo y nada. Tiene el poder de la palabra. En el fondo, Francisco ha sido un papa extraordinario porque ha hablado muchísimo, ha concedido cientos de entrevistas. ¿Pero de dónde viene la fusión entre jefe de Estado y de la Iglesia Católica? Cuando se proclama la República Italiana, Garibaldi fundamentalmente es la figura principal, el Papa queda prisionero en el Vaticano. Mussolini en 1929 pacta la creación del Estado Vaticano, donde viven ahora 800 personas, todos célibes, poquísimas mujeres, y el Papa hace una declaración proclamando que Mussolini es un enviado de Dios. Es un decreto maravilloso también. La creación del Estado Vaticano por Mussolini le genera a la Iglesia Católica un problema, porque ahora nos encontramos con que el Papa, además de jefe de una iglesia tan importante como la católica, que es una iglesia fundamentalmente romana, europea, es jefe también de Estado Vaticano. Y eso le complica mucho la vida, porque a veces tiene que hacer actos de jefe de Estado, con lo cual provocaba
situaciones bastante extravagantes, ¿no? Cuando viaja el Papa, reúne a más autoridades que si viniera el emperador de América, ¿no? Es una situación que le complica la vida, porque cuando el Papa Francisco habla de una iglesia pobre para los pobres, en el momento que lo ves como jefe de Estado, y por cierto, un jefe de Estado riquísimo, pues se le cae el discurso. De manera que son pontífices, pueden mucho con la palabra, pero no tienen poder. ¿Qué puede hacer un papa? ¿Qué decisiones puede tomar que influyan en la vida de la gente? Por ejemplo, nombrar y cesar obispos, dictar algún tipo de doctrina. Los obispos efectivamente los nombra ahora el Papa. Los elige un nuncio, el embajador del Estado Vaticano en un determinado país, pero es el Papa el que los elige y tiene mucha importancia porque ser obispo supone muchas prebendas y mucho poder. Para empezar, vives en grandes palacios. Mandan absolutamente, deciden sobre los sacerdotes, organizan sus seminarios, dan la orden sacerdotal o diaconal a sus seminaristas, es decir, tienen el mismo poder que el Papa. ¿Los podría cesar? No. En el caso de los abusos de la Iglesia, que hemos visto a muchos miembros de ella señalados, ¿ahí quién manda? ¿Ahí no se pueden depurar responsabilidades con una excomunión? Me alegro que pongas este ejemplo. Ahí manda el obispo. El gran problema que ha tenido el Papa con los obispos argentinos, chilenos, irlandeses, estadounidenses y con los españoles es que no le han hecho caso, ni en la persecución ni en las indemnizaciones. Es uno de los motivos por los que el Papa no ha querido venir a España. En España los obispos que empezaron diciendo que eran 4 casos y siguen sanganeando en ese tema. ¿Por qué? Pues porque ahí no manda el Papa, manda el obispo. En cada diócesis hay diócesis, en concreto la de Madrid, que han actuado bien, han creado comisiones y hay otras que no han hecho nada. O sea que ahí estaríamos ante una limitación muy clara del poder del Papa. Enorme. Y yo insisto, el Papa no ha querido venir a España porque sabe que los obispos, muchos de ellos no lo quieren y no puede cesarlos, no puede cambiarlos. Quiero que me expliques qué diferencia una constitución del Vaticano de una como la española, por ejemplo, una ley fundamental de un país. Con la Constitución del Estado Vaticano que reformó Juan Pablo II no hay ninguna diferencia. La Constitución del Estado Vaticano decide la distribución del poder. Bien, es verdad que como es una monarquía absoluta, todo el poder reside en el Papa. El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Pero el reparto, la estructura de la Constitución es la misma que la estructura de la Constitución española o la Constitución alemana, que es la que copia el Vaticano. Lo que hace Francisco es introducir mediante una constitución apostólica que se llama Predicate Evangelium, predicar el Evangelio, añade eso para hacer algunos cambios en la estructura de la curia, para introducir, pues no sé, un cambio de nombre, un dicasterio de evangelización, un dicasterio para introducir un nuevo poder de la mujer, etcétera, etcétera. Pero no hay un cambio de la Constitución. Juan, estás mencionando muchos conceptos que no tengo ni idea de lo que son. Explícame, ¿qué es una curia? ¿Qué es un dicasterio? Todos estos órganos de gobierno que mencionas. La curia es el gobierno vaticano. Son los ministros del Papa. Ahora se llaman dicasterios, antes congregaciones. Cuando llega el Papa, crea el G9. ¿El G9, como el G7 de las relaciones internacionales? Exactamente. ¿Y qué hace el G9? El G9 lo nombra para reformar la curia. Quiero cambiar la estructura de mi gobierno para que sea más eficaz, para que vaya introduciendo la posibilidad de nombrar mujeres. Ha nombrado una recientemente, antes de morirse, Francisco, etcétera, etcétera. ¿Qué le ocurre? Pues que los miembros del G9 van cayendo. Mars dimite como arzobispo cardenal de Trèveris por el tema de la pederastia. Se acusa a sí mismo de no haber sido diligente en la persecución. Pell dimite porque en Australia la acusan de haber abusado de monaguillos.
Maradiaga, bueno, pues es un cardenal hispanoamericano con poco poder y se va diluyendo, y el Papa termina haciendo una constitución apostólica donde prácticamente mantiene la misma estructura y solamente cambia los nombres. Esos escándalos de corrupción que han apartado a algunos de los cardenales, ¿no? No me has explicado qué es el sínodo. El sínodo es una figura que crea el Vaticano II y de la que se sirve el Papa para conocer determinados temas. El Sínodo de Europa reúne a los obispos de Europa para que le expliquen cómo está Europa, por qué se seculariza, porque algunas iglesias se vacían o algunos estados, etcétera, etcétera. Y el Papa escucha y después aprueba una guía. Por cierto, guías que duran lo que dura un periódico por la mañana, ¿no? Quiero decir que han servido para pocos, salvo cuando Francisco, que había celebrado varios sínodos, decide dar un golpe en la mesa ante la curia y ante el poder de los cardenales, que él cree que no le dejan hacer lo que quiere, convoca el sínodo de todos los sínodos. ¿Y qué hace? Algo espectacular. Vamos a convocar por diócesis, por cada diócesis, a los fieles, y además podrán votar las mujeres. Eso es revolucionario, ¿no? Es revolucionario, claro, es revolucionario. Pero ¿qué ocurre? Pues que cuando el pueblo católico se pone a hacer propuestas y a votar, y sale, pues que los curas puedan casarse, que las mujeres puedan votar y tengan poder, que los divorciados vueltos a casar puedan comulgar, etcétera, etcétera. Y entonces los obispos se alarman, pues que dicen, oiga, sí, eso es lo que dice el pueblo católico, pero aquí quienes mandamos somos nosotros. Ahora me sigues contando, Juan. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy charlando con Juan González Bedoya. Cuéntame cómo ha participado directa o indirectamente el Papa en cada conflicto o momento clave de la historia, por ejemplo, la Guerra Fría. La Guerra Fría. El Vaticano presume que el telón de acero cae por presiones o por políticas del cardenal Wojtyła, futuro Juan Pablo II, que pacta con Reagan, etcétera, etcétera. Bueno, como novela está bien, la historia muchas veces la escribe el Vaticano. Lo cierto es que en Bolonia, el obispo de Cracovia, el futuro Juan Pablo II, cuando se pone a predicar en la calle, pues el gobierno que entonces era del general Jaruzelski hace volar aviones por encima de la ciudad para que no se le oigan los sermones. Pero para entonces ya el telón de acero y el bloque soviético hace aguas por todas partes, de manera que es un mérito dialéctico, sin duda, pero solo dialéctico. A partir de ahí, en los conflictos que ha habido, a veces influye para bien y otras veces influye para mal. Durante siglos las guerras de religión asolaron Europa, hasta que el Papa va perdiendo poder. Pero en la guerra de España, por ejemplo, el golpe de Estado, los obispos lo bendicen y bendicen la guerra civil y la dictadura como cruzada. Y hay que recordar que sí, es una cruzada, porque ellos la bendicen, pero es una cruzada gamada, no es una cruzada con Hitler y Mussolini en el paquete. Juan, pensando en conflictos actuales, el Papa Francisco llamaba a Gaza cada noche, a la única parroquia católica de la Franja, que sigue siendo masacrada por el ejército israelí. Él pidió soluciones, condenó la violencia, pero más allá de eso, sus acciones no han tenido mayor efecto. Pues no, porque insisto, la voz sin poder se queda en voz. El Papa tiene autoridad moral, pero no tiene fuerza para imponer cuando se mete en política.
León XIV puede que tenga que enfrentarse a ese tema, a la ordenación de mujeres y a todas esas contradicciones. Sí, pero todavía no podrá. Y el nuevo Papa ha sido producto de pactos y componendas, y por tanto llega muy condicionado. Llega muy condicionado porque, insisto, no es fácil resolver esto. Porque cuando el cardenal Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, se jubila, va a Roma a decírselo al Papa, Juan Pablo II, vengo a despedirme, pero tengo el deber de conciencia de decirle, mire, Santidad, en mi arzobispado tengo cientos de parroquias que no tienen cura, ya no tengo curas. Y entonces le planteo dos cosas. Una, hacer el celibato voluntario y sobre todo que las mujeres puedan decir misa, que se puedan ordenar. Y el Papa le dice, yo tengo el deber de conciencia de pedirle a usted ahora mismo que se levante y se marche. Bueno, el Bueno Monreal sale, el Papa decide dar un golpe y decir, voy a declarar dogma que la mujer nunca puede ser sacerdote. Eso es una prerrogativa del hombre, los 12 apóstoles, etcétera, etcétera. Y pide un informe, el informe preceptivo al entonces el presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es Ratzinger. Y Ratzinger se niega a hacerlo. Y el Papa se muere a pesar de sentirse infalible, sin proclamar ese dogma. Vamos a seguir pendientes de qué tareas se le encomiendan al nuevo Papa. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, ha sido un placer. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.